Jesús, eres mi Dios, tu amor me cautivó, no puedo esconderme de tu voz que aún me salva, de prisiones, angustia y de dolor, no tengo palabras para darte gratitud, solo elevaré mi alma, mis manos hacia ti, Jesús, y te alabaré y te exaltaré, mi mente adorará, mi corazón también
envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve ese momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, con mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve ese momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Nada más, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve ese momento santo y no me quiero ir.
servirte quiero por la por tu inmenso amor. No puedo comprender por qué de esa manera amó. Su amor me cautivó. Me llenas de alabanzas las mañanas. Tengo día a día tu bondad, tu gracia necesito solo para vivir y servirte quiero por la eternidad. Me llenas de alabanzas las mañanas. Tengo día a día tu bondad, tu gracia necesito solo para vivir y servirte quiero por la por tu inmenso amor. No puedo comprender por qué de esa manera amó. Su amor me cautivó. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos amas a pesar de cómo somos, Señor. Te pedimos que estés tú en medio de nosotros, que esté tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas y que podamos salir animados, Señor, por tu palabra. Te pedimos por todos aquellos que no pudieron venir hoy, para que tú estés con ellos, Señor, para que tú igualmente hables a sus vidas, y te pedimos por todas aquellas mamás también de la congregación, para que también tú las bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hola. Bienvenidos los que llegaron. Hoy día es el Día de la Madre y bueno, las madres son únicas, ¿cierto? Pero también hay padres que son padre y madre, ¿o no? Vamos, la enseñanza de hoy día está en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Ay, no, acá. Y el título es Tolerancia. Tolerancia. Marcos capítulo 9, versículos 38 al 41. Bueno, el título cierto que es un poco, podríamos decir, controversial, lo que significa la tolerancia, pero acá lo vamos a ver de una perspectiva que es totalmente diferente, porque lo que estamos viendo con este ciclo de enseñanzas que se llaman contracultura, es que Jesús es el líder por excelencia, pero su liderazgo es realmente contracultural. Marcos capítulo 9, versículos 38. Su liderazgo realmente es contracultural porque su forma, su mirada es incluso en nuestra época es contracultural, porque como lo veían en esa época,
Y como se ve también ahora, siempre el líder o el que la lleva o el que está sobre los demás es jerárquico, siempre, y es como ser más importante. ¿Quién es el más importante? Es una cosa que siempre está en la cual nosotros nos miramos y todos queremos destacar, creo que o queríamos destacar en todos los ámbitos, en el ámbito educacional, quizás en el ámbito del deporte, ¿cierto? Ahora tenemos una facilidad de destacar. Mi generación no, pero es por ejemplo con los TikTokers, que son personas que pueden ser famosas y que pueden tener incluso millones de seguidores, pueden tener los TikTokers, millones, millones de seguidores, y fíjate que muchas veces el contenido ni siquiera es relevante, o sea, porque en esta época en que estamos viviendo de una total como degradación, si es posible, la palabra no es muy dura, degradación del intelecto, del arte, de las maneras de comunicarse, uno podría pensar que un contenido de alguien que sigue millones de personas es un contenido que ayuda, es un contenido que destaca, pero muchas veces son cosas bien horribles, bien terribles. Entonces tenemos este líder que interviene en medio de la historia, que es Cristo, que interviene sobre Israel. Israel está bajo Roma. Israel es un pueblo que está bajo una invasión. O sea, Israel está siendo, son súbditos a la fuerza. O sea, no son súbditos que quieren serlo, son súbditos a la fuerza. Y ellos tienen la idea, de acuerdo a todo lo que decía en el Antiguo Testamento, de que el Mesías que viene era un Mesías libertador. Es un Mesías libertador. Y que este Mesías libertador iba a traer no solamente la liberación del yugo romano, sino que también una época de gran poderío para Israel. O sea, Israel nuevamente iba a recuperar su época de gloria, que fue potente, pero fue corta, con David y después con Salomón. Pero ellos tenían esa idea. O sea, ellos no tenían una idea de un Mesías que muere en una cruz. No tienen la idea de un Mesías que, como vimos la semana pasada, él sirve, es un servidor. Entonces tenían bajo esa perspectiva, los discípulos ya tenían en sus mentes alguna idea de lo que significa el éxito, dentro de la perspectiva de lo que es el éxito en el siglo en que vivió Cristo, ¿cierto? Pero ellos tenían esa perspectiva, o sea, es como ir con el bando ganador. Ir con el bando ganador. Y recuerden que la vez pasada vimos que tenían ellos la idea, estaban peleando entre ellos quién iba a ser el mayor. E incluso la mamá de dos discípulos va y habla con Cristo para que sus hijos estuvieran el uno sentado a la izquierda y el otro a la derecha en su momento de gloria y en su momento de poder. Y ese es como la estructura, o sea, los discípulos eran niños espirituales. Los discípulos podían entender el mensaje de Cristo, pero estaban involucrados todavía en un concepto jerárquico y en un concepto de vamos a dominar, vamos a estar. Ahora, todos en algún momento queremos eso. O sea, yo recuerdo por ejemplo, cuando Chile ganó el Mundial, no el Mundial, ganó la Copa América. Fue una cosa muy loca porque yo no estuve en Chile, no estaba en Chile, quería ver en Estados Unidos que nadie le interesaba el partido de Chile. Y yo como de la vieja época, de la vieja guardia, los que conocemos del fútbol antiguo, Chile nunca ganó. Ni el Colo ni la Chile siempre perdían en el último partido. Los argentinos y los uruguayos nos ganaban en el último minuto. Entonces, ¿saben lo que yo pensaba? No lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Y Chile salió campeón. Y mirando por televisión, como toda la gente celebraba, gente que nunca había escuchado fútbol. Y esa sensación, esto es bien carnal, pero esa sensación de haberle ganado a los argentinos era increíble. O sea, por fin le ganamos a los argentinos. Por fin le podemos. Entonces siempre está como ese deseo de ser admirado, de ser reconocido, de estar sobre los demás.
Pero Cristo, que es el único ser, aparte de Dios, que realmente podemos decir que hay que adorar y entronar, no buscó ese tipo de liderazgo. Entonces ahí ya nosotros vemos este conflicto de un líder que es un líder a la inversa. Es un líder que sirve, es un líder que es humilde, es un líder que no abusa de poder. Entonces ya hay un conflicto, porque claramente cuando estamos en una posición de poder, lamentablemente podemos abusar de poder. Y eso nosotros sabemos que es así, podemos abusar de poder, aunque tengamos buena intención, pero el hecho de que haya gente bajo tu mando o de alguna manera que tú puedas estar sobre ellos, siempre está como el pensar que el privilegio que tengo me lo merezco y tengo que ejercerlo. Pero Cristo no era así. Y de hecho, cuando vimos la semana pasada, vimos acerca de eso. Cuando ellos le dijeron que querían estar el uno a un lado izquierdo y al otro a su lado derecho. Mira, en el versículo 34 del capítulo 9 dice: mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea, los discípulos estaban ahí y secretamente tenían intención de ser importantes. Ahora, vimos la vez pasada que alguien que creía que iba a ser muy importante era Judas. ¿Se acuerdan? Judas. Y Judas, ¿cuándo fue el momento en que realmente él dice, yo no voy por este camino? Cuando vio que el Cristo no era un líder que iba a tomar el poder. O sea, de hecho dice que Judas además era el tesorero. Y también dice que sustraía dinero. Y también dice que tenía un discurso de que él decía que el dinero que se desperdiciaba en Cristo podría habérsele dado a los pobres. Y claramente no era porque Judas amaba a los pobres, sino que el concepto y yo le dije que fue el primer político, porque fue el primero que quería, que tenía como un discurso político, pero en el fondo lo que buscaba era su propio bienestar. Entonces estaba este conflicto ahí de poder, de jerarquía. Yo estoy al lado del jefe, yo estoy al lado del que la lleva. Ese era como el concepto. Y en algún momento Cristo va a ser rey, nosotros vamos a ser ministros y personas importantes y vamos a ejercer esa jerarquía. Ahora, no es que ellos fueran malos, o sea, no era que fueran personas totalmente ambiciosas, sino que no podían entender completamente lo que es una autoridad espiritual. La autoridad espiritual nunca es en base a una jerarquía humana. No es corporativa, o sea, no es una autoridad espiritual, viene directamente de Dios. Porque muchas veces nosotros podemos ver autoridades supuestamente espirituales, pero son autoridades que ponen corporaciones, denominaciones, grupos religiosos. Pero cuando la autoridad es de parte de Dios, bueno, tiene esa relevancia, que realmente es una autoridad que puede llegar a la gente a darle un sentido real de lo que es la vida espiritual. Y eso es lo que era Cristo, era una autoridad espiritual porque era Cristo. Entonces, en el versículo 35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Mira, acá hay una cosa interesante respecto a esto. ¿Cómo van a ser las jerarquías en el reino de los cielos? Yo me he dado cuenta ahora que estoy más cerca del cielo. Y me he dado cuenta, por ejemplo, yo soy de la época de los 60 niños y 70 adolescentes. Y yo recuerdo que en esa época, en la época de oro, por ejemplo, del cine francés, la época de oro del cine francés, Alain Delon, los directores de cine, hubo un Pelé en los 60, que para mí sigue siendo el mejor de todos. Hubo un Pelé, hubo música increíble, hubo música increíble. Toda la música que había dentro del mundo del rock, hubo gente talentosísima, hubo gente increíble y parecía que el mundo estaba a sus pies. Pero mira en este momento muchas de esas personas han muerto. ¿Quién se acuerda de Alain Delon? Los más antiguos, ¿cierto? Alain Delon, ¿se acuerda? Era el ícono, ahí Paulita dice, era el ícono Alain Delon. Era el ícono en todos los aspectos, ¿cierto? Y la Brigitte, fíjate, los dos partieron.
Pero lo interesante de esto, ¿cómo partieron? Mira, no había pensado en Brigitte Bardot. Brigitte Bardot tuvo un hijo que nunca se hizo cargo. Y cuando este niño tenía 15 años, cuentan que fue donde vivía Brigitte Bardot, quería conocer a su mamá. Y Brigitte Bardot le dijo que no quería conocerlo. Y ella amaba solamente a los perros y nunca dio amor a su hijo. Alain Delon, las últimas cosas que dijo antes de morirse, dijo que él quería morirse, porque él dijo así: no hay nada en este mundo. No vale la pena vivir por nada, no vale la pena luchar por nada. Todo fue un derroche de nada. No. Lo único que quiero es morir y desaparecer. Y eso es el porqué de toda la vida. O sea, de verdad que te digo, todos vamos a partir. La gente no quiere creer. La gente cree, y la gente incluso lucha, se desangra por poder, por logros. Y te digo una cosa, estos logros pasan rápido y después nadie se acuerda. Pero en el reino de los cielos, está el verdadero logro. El conocer a Cristo, el realmente poder en algún momento decir: lo hice. ¿Y qué es lo que lo hice? Haber conocido a Cristo. Haberse arrepentido y haber conocido a Cristo. Eso lo hice. Toda persona que muere sin Cristo va a condenación. Oye, y eso lo dice la Biblia, amigos. Eso lo dice la Biblia. Entonces, el Cristo, el Jesús, viene y está hablando del reino de los cielos. Está hablando del reino de Dios. Pero ellos entienden algo, pero creen todavía que se trata de algo terrenal. Pero no se trata de algo terrenal. Se trata de algo que es parte, porque vivimos acá, pero se trata del reino de los cielos. Entonces, el 38 sigue el diálogo y dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Qué es lo que es esto? Esto es orgullo. Esto es pensar que el cristianismo busca jerarquías, que el cristianismo son círculos cerrados, donde algunos ejercen autoridad y muchas veces abusiva, y piensan que Dios está cerrado a que otros puedan conocerlo a Él. Es como pensar hoy en día que algún tipo de denominación es como la dueña de toda la verdad. La verdad es Cristo. La palabra de Dios es la verdad. Aquellos que creen en Cristo son salvos. No se trata de que cierta iglesia tiene el poder de salvar. Ninguna iglesia tiene el poder de salvar. Solamente Cristo tiene el poder de salvar. Entonces los discípulos tenían problemas con esto, porque pensaban en cosas como jerarquía, importancia, control y censura. Censura. O sea, ¿por qué ustedes hablan de Dios? O sea, mira lo que dice: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Mira, echaba fuera demonios. ¿Qué vieron ellos? Que una persona que no era de su círculo, ni estaba con sus discípulos, estaba echando fuera demonios. Porque estaba echando fuera demonios. Y no se alegraron. Porque mira lo que dice después: pero él no nos sigue. No nos sigue. Un círculo de poder. Y esa es la gran controversia que ha tenido el cristianismo cuando se hizo corporativo. Antes de que, mira, y hay una cosa, brothers, que les quiero decir. Dentro del catolicismo hay cristianos. Dentro del pentecostalismo hay cristianos. Dentro de los reformados hay cristianos. De todos hay cristianos. Pero no hay ninguno que tenga la exclusividad del mensaje ni de la salvación. Porque Cristo no vino a morir por un grupo en específico. Cristo vino a morir por el hombre. Vino a morir por el que está sufriendo, por el que está solo, por el que la vida ha sido dura, por el que, ¿sabes qué? Vino a morir incluso por el que no tiene idea de qué es lo que es la vida, que fue el caso mío. El caso mío, a los 23 años, cuando me acerqué al Señor, en realidad mi gran problema es que no sabía lo que era la vida. Vino a morir por mí, hasta que en un momento yo me di cuenta y procedí al arrepentimiento. Entonces, es muy contracultural. O sea, no está, ¿por qué el Señor no fue parte de los fariseos ni de los saduceos? ¿Por qué no fue subordinado a Roma?
¿Por qué no fue político? ¿Por qué no fue como Barrabás, que era un terrorista? Entonces, ¿es revolucionario su mensaje? Sí, pero es contracultural porque es un liderazgo a la inversa. Servir para ser grande. ¿Quién quiere ser el que sirve? ¿Quién quiere ser el de menor importancia? ¿Quién quiere ser eso? ¿Quién? ¿Cierto? Cuando muchas veces uno acude a cosas como yo soy amigo del jefe, yo soy amigo del dueño. Nadie va a decir, no, yo soy amigo del que está haciendo el aseo ahí, ¿cierto? Y eso es así. Tenemos esa idea, y los discípulos también la tenían. Pero no es así en el reino de Dios. Entonces ellos dicen, vimos a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Mira, ¿qué es lo que dice también en Marcos 33, 35 respecto a esto? Marcos 33, 35. Así lo vuelvo. ¿Sabes qué? Me equivoqué ahí no es Marcos, así que quedó nomás porque no es lo que, no es el versículo. El versículo 39 dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y acá tenemos esta declaración del Señor. Fíjese mira, analicen. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haya milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. O sea, Cristo no entró a ese juego, no censuró, no dijo, ¿quién te autorizó? ¿Quién te autorizó? ¿Quién te autorizó a predicar? ¿Quién te autorizó a poner cosas en Facebook o en Instagram? ¿Quién te autorizó? ¿Quién te da esa autorización? Bueno, el único que te puede dar la autorización es Cristo, es Dios mismo. Lo que el Señor está diciendo, mira, no se trata de un círculo cerrado, no se trata de un grupo jerárquico. Ahora, ¿puede existir una jerarquía y funcionar bien? Sí, claro que sí, pero tiene que tener claro la jerarquía de qué se trata. O sea, la jerarquía tiene que tener claro que es una jerarquía a la inversa, es una jerarquía para servir, no para mandar, controlar y censurar. El cristianismo, si nosotros vemos la Escritura, nunca se trata de controlar, censurar y prohibir. El cristianismo se trata de conocer la verdad y que esa verdad te haga libre. La verdad te libera. La verdad te hace capaz de analizar. La verdad te ilumina el entendimiento. O sea, cuando yo realmente conocí a Cristo, yo me sentí libre, pero libre de poder pensar, de analizar. Incluso me sentí perdonado, porque ya sentí que no era todo este bagaje de culpa y también era una mezcla entre culpa y victimización. Porque se dan cuenta que en la actualidad la victimización es algo que está jugando siempre en nosotros. Te digo algo acerca de la victimización, es una obra del diablo. El diablo quiere que te victimices para que eres atrapado ahí. Sabes que todos nosotros tenemos un potencial increíble. Yo era un tipo realmente descontrolado y con un sentimiento interior así ínfimo. Nunca pensé que tenía habilidad y talento porque estaba tan hundido y cuando conocí al Señor, de repente empecé es como decir, oh, estoy viviendo, por eso que se llama nuevo nacimiento. Es como que tu identidad que está ahí, que Dios quiere sacarla, está escondida hasta que Dios te libera. Y es una cosa increíble porque después a mí, bueno, los que me conocen saben que soy hablador y extrovertido y bastante friki en algunas cosas. Algunas personas pensaban que yo siempre fui así. No, yo no era así antes de ser cristiano. Tenía odio en mi interior, tenía amargura, frustración y tenía no era la persona que que Dios quería que fuera. Porque Dios quiere que todos seamos la persona que Él creó, con nuestro potencial, con nuestro deseo de vivir, con los desafíos, con las caídas. ¿Saben ustedes que la vida tiene desafíos y caídas? Pero cuando estamos en Cristo, tenemos el poder de seguir adelante. Y ese es el mensaje controversial de Cristo.
Mira, el mensaje de Cristo que sea mal utilizado no es de que en Cristo solamente vas a tener el dinero, nunca te vas a enfermar, que Dios va a cumplir todos tus sueños. No es ese. El mensaje principal de Cristo es que Dios te ofrece el perdón y el arrepentimiento para hacer de ti una nueva persona a la imagen de Dios. Y que todo el potencial que está ahí, toda esa vida que está ahí, Dios quiere que tú la vivas. ¡Wow! Y eso es revolucionario. Porque en el mundo en que vivió Cristo, no había, mira, en el mundo en que murió Cristo, no existía ni siquiera, porque había una cosa que se llamaba determinismo. El determinismo decía, y estaba en todo el mundo antiguo, incluso acá en Sudamérica, con los incas, con los aztecas, el determinismo decía que los dioses decían cómo iba a ser tu vida desde antes de nacer. Si ibas a nacer esclavo, ibas a ser esclavo toda la vida. Nunca ibas a tener el control de tu vida. Si ibas a ser rey, ibas a ser rey siempre y podías abusar de las personas. El determinismo te decía que las cosas están estancadas, pero Cristo dijo, mira, hay una vida nueva para todo aquel que quiera creer. Por eso que dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso va más allá, amigos, de ser parte de una iglesia en particular, de una denominación, de un movimiento, católico o no católico. Tiene que ver con un nacimiento espiritual. Tiene que ver con un nacimiento espiritual. Y nosotros podemos ver que este hombre hacía milagros y ni siquiera lo conocían. Eso no nos llama la atención. O sea, había alguien que de alguna manera, en algún momento, conoció el mensaje de Cristo y estaba predicando y haciendo milagros, pero no era parte del círculo de los discípulos. ¿Han pensado en eso? ¿Han pensado que significa algo así? Cuando nosotros muchas veces vemos tanto control y censura religioso, va más allá de eso. Rompe. La Paula me estaba preguntando acerca de lo sobrenatural. ¿Sabes tú que en lugares como donde está el Islam, que son los que mandan y matan a los cristianos, y en África hay personas que tienen sueños o se les ha aparecido el Señor, visiones de Cristo hablándole del arrepentimiento? Porque el Señor quiere salvar a las personas. Y nosotros, los seres humanos, muchas veces somos los que ponemos las barreras, las censuras. Nosotros somos los que pensamos que se trata de una religión. No se trata de una religión, se trata de una relación personal con Cristo. Mira, y acá nosotros también podemos ver algo. Que estos creyentes eran personas inmaduras en Cristo. Ellos eran censuradores y controladores, pero eran inmaduros. Cuando la iglesia tiene un legalismo, cuando la iglesia quiere controlar la vida de las personas, la forma de pensar, la forma de vivir, eso además de ser legalismo también es inmadurez espiritual. Pero lo que Pablo nos dice acerca de cuando tenemos esa inmadurez de pensar que somos los únicos, los exclusivos, los mejores, es como yo dijera acá, no, esta es la mejor iglesia y la mejor enseñanza, por eso que somos tan pocos. porque somos pocos, entonces somos los mejores. No se trata de eso. La gracia de Dios está sobre todo aquel que quiere acercarse a Dios. Pero la madurez espiritual es ser tolerante, lo que realmente significa el plan de Dios. La gracia de Dios es multiforme. Yo recuerdo en los años 80 que yo nunca conocí una iglesia evangélica, nunca conocí a ningún evangélico. Sí conocí una señora. Era una señora que era amiga de mi mamá. Pero nunca fue a una iglesia evangélica, no tenía idea. Y cuando yo llegué a la iglesia evangélica y me convertí ahí, recuerdo que el pastor decía que el rock era del diablo. Que los que escuchaban rock eran del diablo. Que todas esas personas que el rock era una música del diablo. Y bueno, yo le he contado que llegué a la casa una vez y saqué todos mis vinilos de colección y lo iba a quemar. Llevado por la emoción, lo iba a botar. Y el pololo de mi hermana me dijo, no los botes, yo me los llevo. Y se llevó una colección de los 70. Y después con los años, cuando yo empecé a escuchar la música, dije, ¡oh, me deshice de estos discos! Porque tenemos la idea de que somos censuradores morales. Mira, te voy a decir algo. No hay ni un solo hombre, ningún líder, ningún santo, ningún
ningún predicador o misionero que no haya pecado. Ninguno. Ni Billy Graham, ni Chuck. Todos somos pecadores transformados y en cierto aspecto con tejado de vidrio. Porque lamentablemente no practicamos el pecado, pero yo creo, todos vamos a pecar de aquí en una semana más, ¿cierto? ¿Quién de acá en una semana no va a tener un mal pensamiento, no se va a enojar? No se va a pegar en una puerta y se le salga un garabato. Yo recuerdo una vez en Iquique, que una hermana que era bien así como, no sé cómo decir, bien vestidita, así muy así como, muy como señorita, no sé cómo decir. Y recuerdo que yo iba detrás de ella y de repente se tropezó y íbamos entrando a la iglesia y se tiró un garabato, pero de eso así, ¡va! Y me miró como asustado y yo le dije, no hay problema, le dije, a todos nos pasa. De eso se trata, Dios nos ama. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Dios quiere que nuestras potencialidades y todo estén en las manos de Dios. Se trata de eso, se trata del amor de Dios. Y nosotros no somos llamados a censurar y a controlar, somos llamados a predicar, a amar. Mira, claramente sí, y en el caso de un pastor, el pastor algunas veces tiene que tomar algunas decisiones por el bien de la congregación, porque la Biblia lo enseña. ¿Recuerda cuando estuvimos estudiando a quiénes se les trata más duro? ¿A quiénes? ¿Quién se acuerda? A los lobos. A los lobos. Pero porque el lobo destruye la congregación, pero no a los que caen, a los que hierran, porque todos en algún momento lo hacemos. Mira, 1 Corintios capítulo 3. Y esto debiera ser, mira, esto debería ser, si somos cristianos, a esto debiéramos apuntar todo. Mira, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 5, dice, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, que era una iglesia, mira, era una iglesia donde había mucho pecado, pero también eran chismosos, se atacaban, había gente adinerada que no le interesaba en lo más mínimo los que eran pobres, todo era un desastre. Y Pablo tiene que ir allá porque hay muchos problemas. Le dicen, Pablo, ven a ayudarnos porque acá es un desastre todo esto. Incluso, ¿saben lo que hacían? Que en la Santa Cena en esa época se hacía cuando se comía, pero tomaban vino. Esto parece como muy contracultural. Tomaban vino, pero ¿qué pasaba? Que a algunos se le pasaban las copas y quedaban curados después de la reunión. O sea, había como de alguna manera no entendían bien las cosas. Entonces tiene que Pablo ir y hablar. Y le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Lo que estamos viendo acá de los discípulos, cuando están peleando quién es el más importante, cuando están peleando porque quieren censurar a alguien que no es de su círculo y que está hablando de Cristo, es porque son niños en Cristo. Es porque son inmaduros. La persona que es madura en Cristo no busca censurar, ni amenazar, ni controlar. No lo busca. Ora y es preocupado de su hermano, pero pone la causa en Cristo, porque el único que puede transformar las vidas es Cristo. Y mira lo que dice después. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, mira lo que es la carnalidad. Cuando una iglesia vive de esta manera es porque hay carnalidad. Porque aún hay entre vosotros celos. Viejo, uno ve, yo cuando llegué a la iglesia cristiana, evangélica, yo pensé que todos eran unos santos. He visto tantas cosas en mi vida. Una de las cosas que vi es cuando se peleó la iglesia y se atacaron, se arañaron, sacaron al pastor, sacaron delante de todo unas cosas escondidas que habían. Fue terrible. Para mí, yo los veía como a santos a esas personas. Pero eran carnales, dice, celos, contiendas, esas constantes conflictos. Mira, cuando una iglesia está en constante conflicto, que uno está peleado con el otro, que el otro con el otro, que llaman al pastor porque el tal le dijo esto y el otro viene, esos son conflictos de niños. No es madurez. Contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, ¿qué decían los discípulos? No está con nosotros, no es de nuestros círculos. ¿Qué decían los de Corintios? Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y es como hoy en día algunos, los cristianos de repente dicen, no, yo soy pentecostal, no, yo soy reformado. Algunos dicen, no, yo soy del mejor lugar que existe. ¿Sí? ¿Cuál lugar es ese? ¿Cómo se llama ese lugar? No voy a decir un nombre, pero ¿cómo se llama ese lugar? Yo escuché pastores diciendo eso. Yo lo escuché. Y te digo una cosa, que en lo más penoso se lo creían. Y te digo una cosa ahora, con el tiempo que ha pasado y con todas las cosas que he vivido y conocido de la palabra de Dios, te digo, no eran los mejores. Y algunos ni siquiera estaban en la mitad. O sea, qué pena pensar que eres algo cuando no eres nada. Dentro del mundo de la religiosidad. Entonces, de eso se trata, amigos. O sea, nosotros somos parte de un cuerpo. En ese cuerpo la cabeza es Cristo. Y en ese cuerpo hay manos, pies, ojos. La gracia de Dios es multiforme. Todos tenemos un lugar, todos tenemos un nicho donde Dios nos usa. Yo espero que en algún momento acá pueda haber más gente, pero yo estoy feliz con el nicho que Dios me dio, con la gente que viene, que estudiamos, que oramos. Yo estoy feliz con eso. Porque sé que aunque sean 30, en algún momento cuando llegue al cielo, Dios sé que esos 30 Dios los puso porque en el lugar donde se sentían cómodos era acá. Porque muchas veces nosotros empezamos a envidiar también y decir, me gustaría tener esto, me gustaría que fuéramos 1000, me gustaría tener... A mí me gustaría tener un teatro y todo eso, pero no me frustra, porque es Dios quien da, es Dios quien bendice, es Dios quien te hace crecer. Nosotros tenemos claro lo que queremos, ¿cierto? Como visión, lo tenemos claro. Queremos llevar a la gente a la madurez en Cristo. Eso no es tan políticamente correcto, porque les digo una cosa, dentro del mundo de la iglesia, muchos quieren ser eternamente niños. Porque usted sabe cómo es un niño hace rabietas, se enoja, y si los papás no tienen el lugar que debieran tener, se mezclan en eso. Y algunas veces los pastores son igual. No quieren que sus hijos crezcan. Y algunas veces incluso no quieren que sus hijos crezcan porque no, si ven que alguien es más talentoso, lo ve como amenaza. Entonces nosotros buscamos eso, que Dios haga su obra y que Dios haga una obra en Santiago. De verdad la gente acá en Santiago, la gente, mira, uno sale y a veces ve gente en los locales tomando su café, comiendo los viernes parece que todos quieren disfrutar y uno también. Porque también, uno también, yo no estoy diciendo que yo voy a ir a un... Me gustan los monasterios, pero no estoy diciendo que voy a ir a un monasterio, ¿no? También me gusta comer algo y todo, pero te voy a decir algo, ¿cuál es la diferencia? Que un cristiano disfruta las cosas y los que no son cristianos se evaden, se evaden, se evaden, y se vuelan la cabeza, loco. Se vuelan la cabeza con copete, con sustancia, porque es como, llegó el viernes, ¡pum!, el reventón, en todos los aspectos, porque no hay paz, no hay contentamiento. Y es así, hay un vacío, y ese vacío no lo llena nadie más que Cristo. Eso es así. Entonces, para terminar, volvamos nuevamente a Marcos capítulo 9. Dice, el 40 dice, voy a leer del 39 al 41, dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Sabes? Hay una cosa así. En esto se ve que Jesús es muy tolerante con que hay otras personas que predican. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó a Roma? Pablo no fue el que empezó la iglesia en Roma. Alguien la empezó. Algún discípulo, alguien que escuchó, no sabemos ni siquiera quién es.
pasó a la historia anónimamente. A la historia, no está escrito acá, pero no es la historia de Dios. A lo mejor en la historia de Dios va a ser prominente. Porque recuerde que hay un tribunal de Cristo donde cada uno, mira, cada creyente va a recibir de acuerdo a lo que hizo para Dios, pero con un corazón humilde, con un corazón sincero. Parece bien tolerante lo que dice el Señor, pero mira, hay una cosa ahí, hay un detalle y una clave, que sabe lo que está diciendo el Señor, que no hay neutralidad. Mira lo que dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, no hay neutralidad. Y esta es la gran tragedia del cristianismo en la actualidad. ¿Sabes por qué? Porque está lleno de gente que son observadores, simpatizantes, personas que cuando hay altas actividades, por ejemplo, hay buenas cafeterías o cosas, van a las actividades, pero son neutrales. Son neutrales. ¿Qué dice la Escritura acerca de los tibios? ¡Wow! Lo dice la Escritura. Dice que a los tibios, ¿quién se acuerda dónde está ese versículo para leer ese último versículo? ¿Se acuerda alguien? Oye, es una enciclopedia del Apocalipsis, ¿cuánto? Lo quiero leer. Este versículo no se lee nunca ahora, antes se leía. No, se leía harto, ahora no. ¿Quién lo encontró? Vale, mira, se los voy a leer. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Oye, viejo, de verdad que te digo, la gente no quiere creer y no quiere creer. Y mucha gente en la iglesia va por diferentes cosas, pero no va por Cristo. Y como les digo, son simpatizantes, son personas que sí, pero ¿sabes qué? Esto lo dijo Cristo, o sea, Cristo dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, eso es una frase fuerte. Entonces no huyamos de Cristo. De verdad te digo, no hay nada mejor, de verdad. Y no se trata de una religiosidad, de vestirte de alguna manera o negarte a cosas, claramente al pecado, sí, o sea, pero negarte a cosas que son normales, se trata de una relación personal con Cristo. Y Dios quiere que las personas lo conozcan a Él y tener una relación personal con Él. Mira, el último versículo dice, y cualquiera que diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Al final de la historia es esta. Todos morimos. Yo tengo más de 60 años. Bueno, todos se dan cuenta de eso. Pero les digo una cosa, varios amigos han muerto. Varios amigos han muerto. Y los que fuimos de los 70 creíamos que era una generación que no iba a envejecer. Yo recuerdo diálogos con amigos, no, nosotros nunca, con el pelo largo y como hippie y en horcón. Creíamos que era una generación que no iba a envejecer. Que nunca íbamos a usar lentes, que nunca se nos iba a caer el pelo. Pero te digo algo, tengo muchos amigos que han muerto. ¿Para qué te digo los que son? Mi mamá todavía está viva, 94 años. Todavía no se arrepiente. Pero hoy día la saludé y la escuché mejor. Pero te digo algo, y esto lo dice la Biblia. Esto lo dice la Biblia. Mira, cuando morimos, hay dos lugares donde vamos. El cielo y a condenación. Primero en el infierno para el lago de fuego al final. Es así. Eso es todo en la vida. Y no quiere decir que no hay que esforzarse, trabajar, darle lo mejor a los hijos en educación. No digo que no hacer eso o esforzarse en el deporte, lo que sea. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es qué es lo más importante en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo más importante? Si te mueres ahora, ¿estás seguro que vas al reino de los cielos? Porque nos vamos a morir igual. ¿Han visto a Mick Jagger? Que sacaron un disco ahora. Tienen 82 años. Yo no sé cómo lo hace, pero ahí salen con los tres haciendo la entrevista. Y yo dice, y parecen felices, pero se van a morir. O sea, se van a morir en algún momento.
Y los millones de dólares que tienen tanta plata, loco. Tienen tanta plata. ¿Qué va a pasar con esos millones de dólares? Bueno, algunos dicen que no se las dejan a los hijos, algunos millonarios. Pero lo que te quiero decir es que eso es la vida. Y todo esto que vemos, toda la lucha por poder, la lucha por tener cosas, la lucha por la felicidad, todo este tipo de cosas, en algún momento parece lo más importante, pero te digo que al final, cuando tú avanzas, te das cuenta que lo único que realmente importa es conocer a Cristo. Porque lo único que te va a sostener ahora, con todo el caos que estamos viviendo y que va a seguir, es como la cosa política, ¿cierto? ¿Cuántos hermanos ponen su plena y total confianza en un político? Ningún hombre va a arreglar esto, viejo. Ningún hombre va a arreglar nada. ¿Para qué sufrir por algo que no va a pasar así? Pero en Cristo tenemos paz. En Cristo tenemos esperanza. Y en Cristo podemos descansar. Y yo sé que si me voy a la cama a la noche y me muero, mi esposa lo más probable es que grite, murió, no sé. O a lo mejor... Pero yo voy a estar en el cielo. Yo en el cielo voy a estar saltando, o sea. Y no es que no quiera que estar con mi esposa, porque después ella me va a acompañar igual, pero lo que te quiero decir es que eso es todo en la vida. O piensa esto. Eres cristiano, tienes una esposa cristiana, una familia cristiana, después te encuentras con ellos en el cielo porque todos vamos a morir. Antes o después. Y eso es todo en la vida. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por este día. Rogamos también porque, bueno, en realidad hay hermanos que no vemos y te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos por sus luchas, por los que tienen alguna enfermedad, por los que están siendo atacados por la depresión, por los que tienen miedo, Señor. Hay un miedo también respecto a todo, incluso de salir a la calle, es toda una locura, hasta uno mismo de repente. Hay toda una cosa que el diablo está haciendo en las mentes de las personas. Y muchas veces también en la mente de quienes somos cristianos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, eres mi Dios, tu amor me cautivó, no puedo esconderme de tu voz que aún me salva de prisiones, angustia y de dolor. No tengo palabras para darte gratitud.
cuando esté frente a tu presencia, cuando esté sentado a la mesa, entonaré un cántico nuevo que solo allá cantaré. Y te alabaré, te exaltaré, mi mente adorará, mi corazón también, y aun cuando esté cansado, tú me sostendrás. Aún más te alabaré y te exaltaré, porque mi vida tú salvaste en aquella cruz. Mi vida es seguirte a ti. Jesús, eres mi Dios, tu amor me cautivó, no puedo esconderme de tu voz que aún me salva. Bendiciones.